¿En qué año entraste en Cooperar? Entré en agosto del 2005. 2005. Va a ser 21 años. No, es una cosa, parece ayer. Claro. Como quien dice, ¿no? Sí, sí. Ese comentario, parece ayer. Y verdaderamente parece ayer. Creo que tuvimos, no sé si lo viviste de esa manera, pero hubo una cierta cantidad de años, una etapa donde se fue volando el tiempo, ¿no? Sí, tremendo. Sí, de hecho yo pensaba, que siempre tengo la sensación, porque es una realidad también, porque cuando yo ingresé ya había muchos compañeros. Claro. Entonces uno siempre se siente como medio nuevo, pero ahora sacás números y ya hace muchos años que uno también forma parte de este proyecto, impresionante. Y la verdad que sí, son años muy productivos de la vida de uno también, entonces se pasan volando y uno piensa, ¿qué pasó entre el 2007 y el 2020? Son 13 años, por ejemplo, claro, tal que cual. Pasaron muchas cosas, pero que en realidad cuesta poder poner el foco porque pasa todo muy rápido, muy rápido. A ver, haciendo un poquito, ¿no? de memoria. Entraste con una razón. Claro, o sea, fue sí. Hubo un proceso hecho anteriormente que había que tomar una decisión en la cooperativa y buscar justamente gente que estuviera familiarizada con lo que tenía que ver con seguridad. Claro, ¿no? Sí. Porque algunos términos y demás cosas no conocíamos. Claro, estaban haciendo toda la misma visión de Asindar, ¿no? De poder empezar a implementar un sistema de gestión integrado, vinculando la seguridad, la calidad, el cuidado del medio ambiente, y lo empezó también a exigir a las empresas contratistas que tenía adentro. Así que Cooperar en pleno crecimiento también, plantando las bases de la cooperativa, porque 2005 era, que estaba empezando a despegar, también tenía que ir acompañando y ayornándose a lo que Asindar marcaba, y es ahí que surge la necesidad de formar un grupo, si bien ya había gente de seguridad. Sí, ¿no? Claro, pero en ese momento también daba la particularidad que crecíamos en volumen, en cantidad de gente, ¿no? Sí. Y eso llevaba también que ya los que estaban no podían manejar también la situación de todos. Sí. Porque había que hacer un trabajo más que importante. Sí. Primero y principal, creo, fue concientizar, ¿no? A la gente y hacerle entender a todos nosotros que estábamos del otro lado, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué viviste en esos momentos? ¿Qué te pareció ese inicio de tener que explicarle y convencer, por sobre todo a la gente, de convencer de que tenían que trabajar con seguridad? Bueno, y que estábamos acostumbrados a otra cosa. Vamos a ser sinceros. Como todos, ¿no? Sí, era un cambio. Los cambios traen, en realidad, desafío, asimilación. Particularmente en mi caso, era mi primera experiencia. Yo todavía no estaba recibido. En realidad, a mí me llega la oportunidad por intermedio de Ricardo Jiménez, que estaba en el puerto, y surge la necesidad, porque esto que marcabas vos, Dani, estaba bueno. Anoche justo hacíamos un repaso. Estábamos con Cristian hablando y él hacía un repaso de que Cooperar fue creciendo con trabajo propio. ¿Sí? No se fue apropiando del trabajo de otros, sino que el propio trabajo que hacía se empezó a multiplicar desde adentro. Entonces lo que tenían antes, que era el puerto, como se empezó a diversificar en otros sectores, y ahí va surgiendo la necesidad de abarcar más, ¿no? Claro. Pero cuando yo ingreso todavía no estaba recibido, no había trabajado nunca en el área de seguridad, en ningún lado, no solo en Cooperar, y no tenía una experiencia. Primera experiencia. Claro, laboralmente sí, trabajaba yo antes de entrar acá, pero nunca había tenido la experiencia de una cooperativa y no había trabajado en seguridad. Sí, como que fue de la mano las dos cosas, ¿no? Al transcurrir un poco el tiempo, fui empezando a entender esto que decías vos, ¿no? Que había, obviamente, que había barreras que superar, conceptos que asimilar, alinearnos con un montón de cosas que ahora eran necesarias y que no es fácil. Nosotros nos hemos desarrollado en seguridad e higiene probablemente mucho más que trabajadores de otras empresas. Sí.
porque esta cuestión de la autogestión y de que todo lo que pase por nosotros a fin de cuentas termina estando en nuestras manos y lo avanzamos, lo hacemos crecer hasta donde nosotros queramos, bueno, se vio reflejado también en eso, en tener asimilarlo a nuestra manera, pero tener nuestras propias herramientas, nuestros propios procedimientos, y lo que hacíamos pasaba por adentro. Entonces, si bien teníamos un montón de falencias, frente a compañeros, trabajadores de otras empresas, sí, yo creo que con el paso del tiempo, el nivel de conciencia de los compañeros de la cooperativa fue muy grande, ya claro, sea en documentos, como en conocimiento y como en aplicar técnicas de trabajo. Algo que te haya marcado de todo en ese tiempo de arranque, que te haya marcado, ¿tenés algo? Bueno, en el tiempo de arranque así, yo lo decía en un videito cortito que hice, cuando yo ingresé no estaba de lleno trabajando en lo que llamamos el campo, ¿no? Yo claro, entré para hacer como un soporte del departamento de seguridad que se iba a formar, y había que hacer otras tareas administrativas, así que estuve un tiempo ahí. Pero yo lo que empecé a ver, empecé a poder identificar que había un grupo de trabajadores que eran los que estaban dirigiendo la cooperativa, los chicos del consejo, que uno empezaba de a poco a identificarlos. Empecé a ver que eran también muy jóvenes y estaban abriendo caminos. En un momento me di cuenta, primero uno entra a un lugar y le parece que todos saben todo. Después, con el tiempo me di cuenta que ellos también estaban abriendo camino en un montón de cosas. Claro, empecé a tomar conciencia de eso. Y me parecía muy excitante de alguna manera, porque era todo un proyecto que se estaba llevando a cabo, aprendiendo, ¿no? A la vez. Ellos estaban aprendiendo en la dirección, en la toma de decisiones, en agarrar nuevos trabajos. Entonces eso a mí siempre me impactó, ¿no? Esto del desarrollo, de la autogestión y de la oportunidad que tenían compañeros de poder hacer cosas importantes dentro claro, de una empresa, ¿no? A mí eso me marcó mucho en esos primeros tiempos, ¿no? Junto o acompañado con empezar a entender un poco los valores cooperativos, de repente notar que el ambiente de trabajo era muy lindo, que prevalecía la amistad, qué sé yo, el buen clima laboral. Hablo en términos generales, ¿no? Pero empecé como a disfrutar también de eso. Después otra cosa que identifico como lindo es cuando vos empezás a ser consciente de que estás aportando algo. Claro. Mucho o poco, pero de que empezás a notar de que estás aportando, de que no es, que lo aportás con tu trabajo, obviamente, y tal vez primordialmente con tu trabajo, pero también podés ir haciendo además otros aportes en la cooperativa. Creo eso también para mí marcó como un momento importante en el que tu voz empieza a ser escuchada, ajá, en el que podés aportar alguna idea, en el que te dan claro, el apoyo en las decisiones que tomás. Todo eso que ocurre cuando uno empieza a desarrollarse, yo noté que me gustó mucho verlo, no solo en mí, sino en otros, como que vas viendo ese crecimiento, ¿no? Y que tu opinión no quedaba en el aire, sino que era tenida en cuenta y analizada y charlada. Tal cual. Yo creo que eso, más allá después si se lleva a cabo o no, lo que vos pensaste. Pero le empieza a dar mucho sentido a tu vida laboral también, porque vos sentís que estás aportando algo, ¿no? Claro, claro. Y que en algunos casos ves directamente el resultado de lo que haces. Ni hablar si eso que dijiste, que comentaste, que se te ocurrió, se transforma después en un hecho. Claro, sí, es como la frutilla del postre, ¿no? Claro, ¿no? Yo creo que sí. Y está muy bueno. A veces termina siendo una cuestión en conjunto. Siempre, pero siempre. Generalmente. Tenés siempre. razón, me corrijo, siempre. Claro. Pero somos conscientes de que hicimos un aporte ahí, claro, y de que eso terminó saliendo. Porque siempre hay una idea generada, claro, de uno, sí, pero después, entre todos, se le busca. Se va construyendo y haciendo, como que vos decís, el capullo está en el medio, pero después los pétalos, ¿viste? Alrededor de la flor, se generan entre todos. Y bueno, eso es. Y a veces son ideas y a veces son necesidades. También. Que muchas veces son necesidades, desafíos. Decisiones que hay que tomar y que hay que evaluar. Claro. Y bueno, justamente, ¿no?
Pero Bien. sí, a veces es difícil poner en palabras, ¿no? Lo que es cooperar o lo que se vive. Claro. Pero es muy interesante, ¿no? Porque trasciende lo laboral totalmente, trasciende el hecho de trabajar en una empresa. Me refiero que para afuera, vos le explicás a algún amigo tuyo Claro, y es difícil poner en palabras es lo difícil, que uno... ¿no? ¿Te ha un pasado? poco, Sí. Sí, contás que es un ambiente muy lindo, que es una cooperativa, pero quiero decir que tenés que tener la experiencia, me parece, para poder vivirlo, para poder entenderlo, ¿no? Me haces pensar en que a lo largo de los años, vos has vivido muchas, tal vez algunas no estabas, pero siempre ha habido como momentos de mucha crisis, de mucho quiebre, y lo que terminó haciendo que se pueda seguir adelante fue volver a decir, che, pará, dejemos de estar cada uno por su lado, volvamos a unirnos y volvamos a poner ese norte, como dijiste hoy vos, y como que en un comienzo se arrancó así, y a lo largo de estos 30 años hubo varios momentos de quiebres en los que lo que terminó haciendo salir adelante fue volver a poner a cooperar en el centro, al compañero en el centro, en el global ahí, y trabajar con un objetivo, ¿no? Va a coincidir conmigo que es una de las cosas que te da orgullo de cooperar. Si bien tenemos un montón de falencias, es una institución hecha por humanos y hay un montón de errores. Y la vamos a seguir teniendo. Obvio. Vamos a seguir teniendo, no pero cabe duda. esa pizca de orgullo de decir que hay transparencia, que hay integridad, que han prevalecido valores por encima de otros que no son buenos, me parece que eso es una de las cosas que más a mí me enorgullece de cooperar, ¿no? Claro. Es muy lindo esa transparencia, qué sé yo, que lo hemos vivido nosotros bien internamente a través de los años, pero también ha sido un reflejo hacia afuera, es decir, lo ven. Lo ven. La oportunidad de participar en distintos ámbitos de reuniones, que, ya sea desde el consejo hasta una reunión mucho más operativa como teníamos en estos sectores cuando hablábamos hoy, a mí me ayudó mucho para ver el análisis de un proceso, la toma de decisiones, la evaluación de distintas características. Todo eso a mí me siento que me aportó un montón, hasta a veces de manera inconsciente, porque después cuando me ha tocado participar en otros ámbitos de mi vida, en otros grupos de trabajo, bueno, no hay duda que todo eso aprendido acá muchas veces me ayuda a tomar decisiones y a traspolar un poco, cuando depende de mí, traspolar un poco la forma de trabajo, porque considero que hay cosas que son muy positivas del sistema cooperativo y de cómo lo expresamos nosotros acá adentro. Sin decir en cooperar lo hacemos así, tal vez no digo eso, pero sí he tenido oportunidades de poder hablarlo hasta de manera en una mesa estamos hablando de un tema que hay que avanzar en algo y sacás tu propia conclusión, incluso tal vez, por supuesto, que con alguna experiencia basada en los hechos de esta experiencia cooperativa. Totalmente. Y lo llevas a otro terreno y lo querés aplicar porque sabe que dio resultados. Escuchar a compañeros que tienen su experiencia, que te forman. La verdad que el paso por cooperar, si vos querés, ya estamos todos grandes, pero si vos querés es muy formativo para vos también. Claro. ¿Cómo ves hoy, la situación en general, digo, ¿no? No solamente desde la cooperativa, sino también cómo estás viendo vos la situación en el ámbito general. Yo el otro día pensaba, si bien entré después de que se formó la cooperativa, bueno, también pasé por momentos de crisis, ¿no? Sí. A veces más no tan involucrado porque estaba arrancando, me acuerdo en el 2007, 2008, 2009 fue un tiempo muy difícil para cooperar, lo pasamos y así hubo momentos a lo largo de estos años. Ustedes vivieron también en etapas anteriores, se vivieron bueno, anoche hacían una reseña, el inicio fue complicado también, fue muy complicado. Cooperar viene de un inicio complicado. Viene de un inicio complicado. Claro. Entonces no es nada raro. No es que se juntó un grupo de compañeros, tenían plata en el bolsillo, no sabían qué hacer y dijeron, vamos a armar algo.
El inicio fue complicado. Digo algo así, sí, digo, te no, entiendo. ilustrativamente, pero el inicio sí, fue muy complicado. viene de una necesidad. Sí, surge como una necesidad laboral, ir de abriendo... conseguir la necesidad de poder tener un trabajo. Sí. Creo que esa es la base de todo esto, ¿no? Después lo podemos explicar de varias maneras. Sí. Pero en principio creo que la necesidad era esa. Entonces, esa necesidad de tener un trabajo era justamente porque en lo personal de muchos de los que estaban en ese momento estaban pasando una situación complicada. No tenían para afrontar la vida, esa era la realidad. Claro. Y había que trabajar. Claro. Y había que llevar adelante esa idea. Sí. Bueno, eso fue muy complejo. Yo no lo viví, pero lo he escuchado muchas veces y me hago la idea y uno dice, bueno, pero a la vez como que vos decís, no había tanto para perder, de alguna forma. Era apostar a algo y la verdad que, bueno, salió muy bien, por mucho esfuerzo, mucho trabajo. Después, a lo largo de la historia, tuvimos un momento de crisis. Yo me atrevo a decir que este es el peor momento. Claro. Desde mi óptica, desde nuestra visión. Esta es la crisis más dura que nosotros nos tocó vivir hasta ahora como trabajadores, como cooperativa, por el contexto político, el contexto económico. Futuro, ¿no? Es preocupante. Es preocupante. ¿Cómo ves la gente en sí? Hoy hablábamos así fuera al aire, ¿no? Y decíamos que notábamos que la gente no está bien. No está bien, ¿no? Sí, se nota. Se nota mucho que la gente no está bien, la gente está con dificultades, con problemas para afrontar el día a día. Un poco cuando uno piensa en, no sé si te vas a sentir identificado, pero cuando éramos chicos había acceder a ciertas cosas era imposible o eran un lujo. Sí. No sé, desde comprarte, renovar un electrodoméstico, comprarte un televisor, todas esas cosas eran muy difíciles de alcanzar. Hoy siento que estamos en la misma situación. Una familia hoy, si se le rompe el televisor y tiene que comprar uno, bueno, hay que esperar. O se va a empeñar dejando si puede, para poder adquirirlo, pero todo se volvió otra vez cuesta arriba, mucha gente desempleada, muchos jóvenes sin visión, sin futuro laboral. Claro, vos decías, Eva, y es cierto eso, porque a veces uno charla con los chicos, con los jóvenes, y cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Y tal vez hoy, como vos decís, no son como tal vez nos tenían acostumbrado antes. El objetivo es trabajar para tratar de ahorrar y ver cómo puedo obtener el día de mañana un lote, una casa. Hoy la preocupación es cómo pagar el alquiler. Tal cual. Alquilo y listo. Sí. O sea, no tienen todos los chicos eso que a lo mejor contaba esta persona, ¿no? Sí. Porque la dinámica es diferente. Sí. La dinámica es diferente. Pero también prevalece la realidad. No tengo ni para juntar, no tengo ni para ahorrar. Estoy viviendo el día a día. Sí, mi preocupación es comer mañana, comprar la zapatilla al nene y ya está. ¿No? Hoy saqué de mis objetivos un montón de cosas porque realmente están muy lejanas, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, hay que tener esperanza, ¿no? Y fe de que siempre se puede mejorar, ¿no? y cambiar. Son momentos también y hay que aprovecharlo. Pero quiero aprovechar y dejar un mensaje. Sí. Siempre que los buenos tiempos vengan, vamos a tener mayores resultados si estamos preparados. Es decir, los tiempos buenos en algún momento vienen. El desafío que tenemos tal vez es estar preparados para ese tiempo. Digo preparado, capacitado, estudiar algo, emprender algo, no sé. Algo hacer para que cuando vengan esos momentos buenos, como quien dice, ¿no? Sí. El tren pasa y hay que subirse. Claro. Y tenés que estar en estado para subir. Tenés que tener boleto, por lo menos, para subir. Claro. Y un poco motivarnos a eso, a no abandonar todo porque todo está mal. Al contrario, que esta situación que está mal nos pueda motivar a seguir teniendo fe y esperanza y de alguna manera y en función de lo que cada uno pueda prepararnos para aprovechar las oportunidades, ¿no?
aprovechar estos 30 años para celebrarlos, agradecer, a cooperar a todos los compañeros. También en lo personal me toca hoy formar parte del consejo, lo cual es una experiencia muy linda y que uno llega ahí porque otros te ponen un voto de confianza, y yo lo agradezco mucho de todo corazón. Esta etapa en el consejo ya hace varios años a mí también me ha servido un montón. Hemos tratado de hacer un pequeño aporte en lo que se pueda. Uno siempre siente que no estamos haciendo nada, en realidad, desde mi lugar, pero una experiencia muy linda también, y siempre muy agradecido a cooperar por la oportunidad de formar parte del consejo. Y bueno, y animar a los compañeros, digo, está bueno a veces repasar la historia, porque la historia te recuerda de dónde venís, te recuerda lo que superaste, y que hoy tal vez lo necesitamos como parte del empuje para no tirar todo y mirar hacia adelante con esperanza, ¿no? De que vamos a poder salir adelante, que nos vamos a reinventar, y que bueno, y que el proyecto de cooperar es más grande que todos nosotros, así que no sabemos lo que viene para adelante, pero lo podemos seguir construyendo juntos, ¿sí? 30 años es madurez, pero bueno, a la vez hay mucho todavía por hacer. Animar a los compañeros a que no bajemos los brazos.